digo nosotros por el ingeniero o el doctor Cáceres. Otros creo que han cursado, otros creo que han cursado con los docentes anteriores, el ingeniero Sáez Pérez y Roy Díaz, que sigue en la cátedra y que también está en la época de Sáez Pérez, digamos. Bien, mira, justo veo que se suma, el último en sumarse es Gabriel. Espero que Gabriel este año ya podamos decir que sos regular en Aerotecnia 2, que tengo que ser el último año. No tiene nada que ver conmigo, no es que no te quiera ver más, digamos, sino no, por vos. Bueno, lo primero antes de olvidarme ya es que el aula virtual aparentemente está solucionado el inconveniente que tuvieron en la mañana. Si por favor el que probó puede volver a probar ahora mismo con el mismo código, no sé si les pasó el código el doctor Cáceres. Por lo que él me comentó, ustedes directamente ni siquiera podían poner el código, no les daba la opción, digamos. ¿Será que Claro, pueden probar? ahora sí se está pidiendo el código. Si nos puede pasar, ingeniero, sería Ahí buenísimo. ya estoy buscando. No sé por qué ese código cuando empieza la clase desaparece. Ahora sí. El código es... A ver. Es elec2, o sea, con número romano. Ahí paso el chat. Y chao. Hacemos así. Va. Ahí está. Por favor, si prueba uno aunque sea, ya me quedo tranquilo y el resto que guarde el código. Sí, funciona, ingeniero. Recién me Sí, escribí. funciona. Sí, funciona. Súper. Bueno. Entonces, ya en el transcurso de la Semana Santa, para que se vayan automatriculando, no creo que tengan todavía info en el aula, pero de a poco iremos subiendo. Ya la semana que viene supongo vamos a estar dando las clases con una mayor intensidad. Esta semana es como introductoria. Lo otro es lo de crear un grupo oficial. Creo que los que están acá, ya la mayoría están en condiciones de cursar oficialmente, digamos. O sea, me refiero a que tienen las correlativas. Entonces, lo que le voy a pedir a cualquiera de vuelta es que si pueden crear un grupo, pasen el link para unirse en el chat y después de terminar la clase restringimos. Cuando se suman todos, restringimos. O dejamos hasta mañana y después restringimos el acceso para evitar otra vez problemas, digamos, porque no sé si está Francisco o Fran Pérez. Yo a él Sí, profe, acá estoy. Bueno, Francisco, ¿cómo estás? Yo a él le había pedido que cree un grupo, después hubo un problema interno entre docentes, por así decirlo, y bueno, vamos a tener que crear otro grupo con los que al final quedan cursando, porque creo que hoy termina la tercera mesa y es la última mesa en la que se pueden inscribir en condición normal, regular. Así que o de última, Francisco, si te animás de vuelta, te prometo que esta vez no va a haber problema. Le creamos un grupito oficial y después eliminamos el otro, si te parece. Bueno, profe, sí, creo el grupo y lo paso acá al chat entonces, el link. Dale, por favor, y después le restringimos el acceso. No sé, de último lo dejamos hasta mañana pasado y le restringimos el acceso. Por si alguno más, o sea, alguno de los presentes conoce a algún compañero que está en condiciones de cursar, le pasa el link. Le vamos a dejar hasta mañana. ¿Te parece? Bueno. Dale. Mientras Francisco crea el grupo, el resto, si me puedes más o menos comentar qué tal la clase de hoy, qué les pareció. Yo no pude presenciar porque estoy de viaje, ¿viste? Entonces, generalmente me suelo conectar a mirar para ver qué parte da el doctor Cáceres y yo puedo tratar de seguirlo, digamos, para que no quede muy desfasado lo que es práctica y teoría. ¿Hasta qué parte llegaron hoy? ¿Qué tal les pareció? ¿Piensan que pueden aprender algo de Electrotecnia 2 o no? Sí, estuvo buenísima la clase. Hoy dimos hasta todas las partes del transformador, sería la introducción. ¿Sería la parte constructiva o ya de circuitos, modelo y demás? No, la constructiva nomás, circuitos nada todavía. Ah, ok, súper. Entonces estamos bien. Bien, ¿alguno más que quiera opinar de la clase? Algunos ya conocen, creo, pues ya lo han tenido de docente. Yo lo que les puedo decir es que por lo menos va a intentar
dar lo mejor de sí, le puede gustar a uno u otro no, pero responsabilidad al doctor no le va a faltar como para intentar que aprendan. Luciano, dimos transformadores, perfecto. Bien, mientras, como Francisco seguramente ahí ya creó el grupo, ya le acotó que es el oficial, les voy a comentar cómo va a ser la parte práctica, ya algunos lo conocen. Básicamente consiste en en realidad son 2 parciales y un examen nivelatorio. En el examen nivelatorio se evalúa, por un lado, un ejercicio práctico de resolución de potencia trifásica. Es básicamente, ya les voy a mostrar en la presentación qué tipo de ejercicio se evalúa. Y después se evalúan los contenidos que les había pasado o que les había mostrado la clase o la reunión anterior, que básicamente en la quinta edición del Mora era el capítulo 1. No sé si alguno no tiene esa info para mostrar, o todos ya están al tanto de lo que entra en el examen nivelatorio. De última, si alguno tiene duda de los temas que entran en el examen nivelatorio, lo puede preguntar en el chat o me escribe. Porque como nadie dice nada, supongo que todos ustedes están ya sabiendo qué se va a evaluar. La fecha lo vamos a definir más adelante. Por lo pronto, traten de sumarse al grupo con el link. Yo después le paso al doctor Cáceres para que se sume, y al ingeniero Ruiz Díaz, que sería el otro docente de la asignatura. Bueno, les estaba comentando cómo va a ser la cursada. En principio tienen un examen nivelatorio, que es, su nombre lo indica, es para nivelar el nivel de ustedes, porque por ahí siempre hay un desfasaje entre los compañeros mismos, en cuestión de conceptos básicos, por así decirlo, y eso se debe más que nada a que en el nuevo plan, para cursar electrotecnia 2, tengo entendido que solamente les pide regular electrotecnia 1, porque están un cuatrimestre seguido, o sea, un cuatrimestre tras otro, digamos. Eso antes era un poco diferente porque te pedía aprobado y no se cursaba de un cuatrimestre a otro, sino había un cuatrimestre intermedio que te permitía sacar el final y estar en condiciones de cursar electrotecnia 2. Así que por eso sí o sí tratamos de pedir el examen nivelatorio y lo exigimos como para regularizar, para que lo tomen en serio y puedan asentar esos conocimientos que lo acaban de ver en Electrotecnia 1, porque la mayoría ni siquiera habrá rendido el final. No sé si ya alguno ha rendido el final de Electrotecnia 1, que tampoco sé cómo es la metodología en esta etapa virtual. Después del nivelatorio vamos a tener el primer parcial, que también lo vamos a definir fecha aproximadamente la semana que viene o la siguiente, como para tener ya un cronograma. Y finalmente el segundo parcial. Hay que aprobar los 3, cada uno tiene su recuperatorio, y en el extraordinario se puede recuperar un parcial y el nivelatorio. No se puede recuperar los 3, digamos, y tampoco se puede recuperar los 2 parciales. Se puede recuperar en el extraordinario, estoy hablando, ¿no? Un parcial y un nivelatorio, como cualquier otra asignatura. Bien, después, por ahí parece un poco denso, pero no, ya se van a dar cuenta que los primeros 30, 40 días nada más es un poco complicado hasta que uno le agarra la mano. Después lo que solemos hacer es empezar a dar algunos ejercicios con la plataforma MATLAB. No sé si alguno conoce MATLAB. Antes también lo dábamos en, ¿cómo se llamaba la asignatura? ¿Cómo se llamaba? Análisis, no es matemático, era... Métodos numéricos. Eso, método numérico, exactamente. Antes lo dábamos en método numérico, pero según me comentaron los del año pasado, eso ha cambiado. Ahora no me acuerdo con qué plataforma o con qué herramienta computacional están trabajando. No sé si era Scilab, Sí, no me acuerdo. Scilab. Bueno, con Scilab. Por ahí, el tema de Scilab está bueno, obviamente. Es que para los que cursan electrónica, principalmente, el año que viene, en señales y sistemas, que creo que acá Leandro puede certificar lo que digo, sí o sí se le exige trabajar con MATLAB, e inclusive el parcial y el final lo rinden con MATLAB. Entonces, de última, mi consejo es,
empiecen ya a practicar con MATLAB. No viene mal saber Scilab y saber MATLAB, así que de última es una herramienta más que al que le termina sirviendo es al alumno. Digamos. Si yo aprendo Scilab y aprendo MATLAB, a mí ya, o sea, ya no me aporta tanto. Digamos. Ustedes sí, porque todavía están en la etapa de formación. Así que bueno, tómenlo como consejo. El que no lo quiere, no lo hace, trabaja con Scilab, pero por ahí van a haber algunos ejercicios que lo van a tener que resolver desde la computadora. Esos ejercicios, la idea es que lo va a evaluar el ayudante alumno, que lo habíamos presentado en la clase anterior, que se llama Ignacio Díaz Pase. Así que esa parte lo va a evaluar él, son algunos trabajos específicos que los vamos a ir presentando a medida que avanzamos con las guías. Y con eso sería todo. Parece mucho, no sé qué tan acostumbrados están con la otra materia, si se exige lo mismo respecto a todo lo que hay que hacer. Parece bastante, pero ya les digo, los primeros 30, 40 días es lo crítico. Y de última, yo siempre digo, si un docente les exige, por lo menos que valga la pena. Lo peor que puede pasar es que un docente te exija y uno no termina aprendiendo nada, ni le pueda sacar nada. Eso es lo peor porque es una pérdida de tiempo. Así que bueno, espero que a ustedes les sea útil, se les va a exigir, no es inaprobable, bastante compañeros lo han aprobado, así que bueno. ¿Alguna consulta respecto a la metodología? ¿Algo que me haya olvidado? Yo tengo una consulta del nivelatorio. Sí. Se toman ejercicios de trifásica en general, régimen simétrico, asimétrico, potencia, esas cosas. Claro, ahora les voy a mostrar en la clase de repaso, que hoy es una clase de repaso nada más, un ejercicio típico que se suele pedir en el nivelatorio. Entonces ya le va a servir como referencia y yo después voy a compartir esa presentación y lo van a tener. Perfecto. No sé si eso te parece. Sí. Entonces ya ven el modelo que se le pide, el tipo de ejercicio que se le pide. Obviamente no va a ser igual, van a cambiar valores, impedancias, lo que fuera, pero ya conocen lo que se les va a pedir. Bien, vamos a arrancar entonces la clase de repaso. No sé si no miré a ver, voy a mirar el grupo. Si ya se han sumado. Súper. Ya, antes de olvidarme voy a sumar a los docentes y arrancamos. Ah, mira, veo que está Matías Cogorno también. Así que Mati, este año espero que curses. No nos abandones este año tan rápido. Espero que puedas cursar. Que este año ya todo termine regular si Dios quiere. Sí, este año sí, ingeniero. Qué grande, Mati. Bien. A ver, voy a compartir la pantalla. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Por ahí el que tiene micrófono, si me puede avisar cuando en el chat habla algún compañero, porque a veces no me notifica. No me suele aparecer el mensaje. Bien, hoy básicamente vamos a ver lo que sería repaso de potencia monofásica y trifásica. Y lo que sería el funcionamiento de una bobina alimentada con CA y CC, que sería corriente alterna y corriente continua, lo vamos a ver recién la próxima semana, ya como un repaso de lo que ustedes tendrían que ir leyendo. Básicamente es lo principal, o uno de los temas importantes que tienen que aprender del capítulo 1, que entra en el nivelatorio. El funcionamiento de una bobina alimentada con CA y CC, así básico, como su nombre lo indica, y lo van a ver cuando lean el libro, eso se termina utilizando o ayuda a entender hasta los temas más difíciles de la asignatura. Así que siempre prestenle atención a esa parte. Tienen que entender perfectamente cómo funciona una bobina alimentada con corriente alterna y una bobina alimentada con corriente continua. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Qué pasará de ahí? Hoy no vamos a ver eso, pero sí lo vamos a repasar la clase que viene.
Hoy básicamente vamos a empezar con lo que es corriente alterna. Si yo les digo corriente alterna, ¿cómo definirían una corriente alterna? ¿Qué me dirían? ¿O qué se imaginan? ¿Cómo lo han visto en Electrotecnia 1? Que sí o sí lo tuvieron que haber visto ya inclusive en M y C, algo hemos visto. Me ha tocado dar esa clase. No sé si hay varios que han sido mi alumno, por así decirlo, en los temas que me han tocado dar el año pasado, pero algo ya hemos visto de corriente alterna y les había dicho que en Electrotecnia 1 lo iban a profundizar, y ahora en Electrotecnia 2 no es que lo van a profundizar. Acá ya se toma como concepto básico. Pero bueno, vamos a tratar de repasar. ¿Cómo definirían corriente alterna? Y en alterna las magnitudes de corriente y tensión varían en forma de función periódica con el tiempo. En forma de función periódica con el tiempo. Bien, sí. De que varía, sí, seguro. ¿Qué más tenía que cumplir lo que es corriente alterna, digamos? La que conocen, para ser más específico. Hay una variación en el tiempo, perfecto. La magnitud varía en el tiempo. Y la variación Nunca- que se usa para el estudio es la sinusoidal. Perfecto. Al decir que se usa en el estudio, ¿a qué te estás refiriendo? Para ver si te entiendo. Al estudio de los circuitos en general, o sea, en Electrotecnia 1 siempre utilizamos la sinusoidal porque podíamos aplicar así otras formas de cálculo con números complejos y esas cosas. Podríamos usar los valores de eficacia y de pico de la señal para calcularlo dentro del circuito, ¿no? Bien, perfecto. Y de alguna manera, además de eso, de esa herramienta matemática, la tensión o la corriente senoidal es la tensión ideal, digamos. Si uno piensa en lo que es calidad de la energía me refiero a la energía que usted al conectar cualquier cosa a la red, su cargador, su de teléfono, lo que fuera, lo ideal es que esa tensión o esa corriente sea senoidal pura. Obviamente nosotros sabemos que eso no pasa, o por lo menos a esta altura ya tienen que empezar a sospechar de que eso no pasa en la realidad. Uno a veces tiene lo que se conoce como deformaciones que te generan armónicos y es lo que se encuentra en la vida cotidiana real. Bien, como ya anticipó un compañero, ¿qué suele caracterizar a una corriente alterna? La frecuencia, ingeniero. La frecuencia, ¿qué más? Periodo y valor pico. Bueno, periodo y frecuencia están relacionados generalmente. Cuando es periódico al menos está relacionado. Pero sí, lo mismo. Periodo y frecuencia están relacionados. Por supuesto, a esta altura me imagino que ya saben cuánto es el periodo y cuánto es la frecuencia de la red en Argentina. ¿Qué frecuencia usamos acá? De 50, Tercio. ¿Cuánto? 50 Hz. 50 y en Brasil 60. Bueno, en Brasil tienen las dos, digamos. Depende del estado, pero sí. ¿Y acá en Argentina, qué periodo sería 50 Hz? ¿Cuánto es el periodo? ¿Cómo calcularían si no se acuerdan? Ya después de la clase de hoy no se van a olvidar más, pero ¿cómo podrían sacar? ¿Cuál es la relación entre frecuencia y periodo? Es el inverso. Sería 1/50. Bien. Y ese valor les va a dar 20 milisegundos. El valor 20 milisegundos, que es el periodo de la frecuencia o de la señal en Argentina, es un valor que ya tienen que recordar de acá para todo lo que les queda de la carrera y en la vida profesional. Sería 20 milisegundos, exactamente. Bien, ya me dijeron frecuencia, ¿qué más? No sé si alguien dijo algo más, creo que sí. ¿Qué otra magnitud es importante o valores importantes en corriente alterna? Me escuché, creo, pico y valor eficaz. ¿Cómo es la relación entre pico y eficaz? La eficaz es raíz de 2 veces menor que la pico. Lo mismo con las tensiones.
Raíz 2 veces menor, que sí, bien, o sea, sería b de pico sobre raíz de 2, básicamente. Sí. Perfecto. ¿De 10? Súper. Y la otra relación que suele ser importante es conocer la definición formal de valor eficaz. La definición formal de valor eficaz, ¿cómo sería? ¿Cuál es la ecuación de un valor eficaz? Porque el valor b de pico sobre raíz de 2 igual a b eficaz es cierto solo si estamos hablando de una señal senoidal pura. Eso nunca tienen que perder de vista, digamos. ¿Por qué? Porque generalmente en EMIC y en Electrotecnia 1, como siempre trabajamos con señal ideal, nosotros queremos pensar, o nos hace tender a pensar, de que siempre se cumplen esos valores. De que siempre para cualquier forma de onda, o cualquier señal distinta a la senoidal, también se cumple que B pico sobre raíz de 2. Pero eso es solo para una senoidal. Es más, en Electrotecnia 1, cuando rindan en el final, seguramente les va a pedir que demuestren. Pero van a partir de la ecuación general o de la definición general de lo que es una corriente eficaz. ¿Cómo es la fórmula? ¿Se acuerdan la fórmula de definición de corriente eficaz? O tensión eficaz, lo que fue, de alguna señal, cualquiera. ¿No? ¿No era algo así como el valor cuadrático medio de la función sinusoidal? Eso, súper. En realidad, eso es válido para cualquier forma de onda. No solo de una sinusoide. El valor eficaz se define así. El valor cuadrático medio, sí. Y falta agregar nada más la raíz de eso y 1 sobre el periodo. Voy demostrando. Bueno, en la bibliografía después lo van a poder mirar. Básicamente es un repaso, así que no pasa nada. Voy a compartir básicamente la fórmula. Esta sería la definición formal de valor eficaz. Y abajo les puse, por ser funciones senoidales, se obtienen esto. Que el valor máximo, o el valor de pico, es igual a raíz de 2, el valor eficaz. Lo mismo para la corriente. Yo por ahí les voy a ir haciendo acotaciones de nunca perder de vista la realidad. Por lo que les decía, uno cuando da en Electrotecnia 1, o en MIC todavía peor, tiende a pensar que siempre el sistema es ideal. Y lo queremos hacer a todo como si fueran válidas estas expresiones. Pero en realidad la definición formal o general de valor eficaz es esta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por ahí Sí. nunca pierdan de vista esa parte. Bueno, la pulsación, que sería omega, no es otra cosa que 2pi sobre el periodo o 2pi la frecuencia. ¿Por qué definimos pulsación? Porque después van a ver que se utiliza bastante para lo que es la impedancia, tanto capacitiva como inductiva. Y sus unidades de medida son radianes por segundo. Si ustedes miran a la izquierda, tienen dos señales ideales, llamo ideales, porque ustedes tienen que siempre saber que cuando hablamos de señal eléctrica ideal, en alterna, por supuesto, para que sea ideal tiene que ser una sinusoide perfecta, es lo que se busca siempre, en la vida real se busca, obviamente no se llega al 100%, sinusoide perfecta y bueno, con determinados valores. Por ejemplo, la tensión en Argentina tiene que ser o 220 o 230, 230 de medio de la nueva tendencia, en monofásica, y en trifásica tiene que ser 380 o 400. 400 de la nueva tendencia, 380 de lo que se quedó de antes, digamos. Pero yo creo que con el tiempo va a tender a ser 400, 230. Por eso si miden en sus casas, al menos en corriente, siempre van a tener un valor más cercano a 230 que a 220, porque es como que se va mutando a tener todo 230 o 400 voltios si fuera trifásico. Bien. Otra propiedad que por ahí no se tiene, otra magnitud, otro parámetro importante que uno siempre se olvida, es este ángulo. ¿Cómo le llamábamos a este ángulo? ¿Y qué representa? El desfasaje que hay entre tensión y corriente. Perfecto, el desfasaje que hay entre tensión y corriente. ¿Y por qué es tan importante ese desfasaje? Porque nos va a demostrar el carácter del circuito, si es inductivo o capacitivo. Bien. ¿Qué más implica saber el carácter? En otras palabras, ¿qué te está diciendo?
quién adelanta respecto a quién. Eso, y además que cuánto de potencia activa y cuánto de potencia reactiva le estás pidiendo al circuito o a la fuente. Así como me decís, si es carácter capacitivo, por así decirlo, ¿qué quiere? ¿Cómo sería un carácter capacitivo? ¿Quién adelanta a quién? ¿Esto que ven acá sería capacitivo o inductivo? Vamos a hacer más simple la pregunta. ¿Y por qué? Esta representación general que yo lo tengo, ¿qué sería? ¿Capacitivo o inductivo? Inductivo, la corriente está retrasando la tensión ahí, ¿puede ser? Bien, no sé, los compañeros son creo como 20, algo tenemos que sacar. ¿Qué opina el resto? Yo creo 23, que 22. Capacitivo, hasta ahora tenemos dos mociones, capacitivo e inductivo. Sobra una sola para completar las tres opciones, digamos, que sea resistivo. Hasta ahora tenemos dos opciones. ¿Quién se juega por quién? Última, el que es fundamental. Uno ya dijo, la corriente adelanta, atrasa la tensión, dijo el que dijo inductivo, me parece. ¿Cómo pudiste ver que la corriente adelanta a la tensión? ¿Cómo hiciste? Para tratar de convencer a tu compañero de que tu moción es la correcta. Se podría tomar, a ver, ahora reformulo lo que dije, a ver, se podría tomar quién alcanza el pico primero, en este caso el que alcanza el valor pico después, comenzando desde el cero, es la corriente. Así que la corriente estaría adelantando la tensión. ¿Vos fuiste el que habías dicho capacitivo? Yo dije primero que era inductivo. Inductivo, Ahora, perdón. sí, y ahora estoy viendo que si la corriente está adelantando a la tensión, o sea, la onda de corriente alcanza el pico antes que la onda de tensión está adelantando. O sea, sería capacitivo. Bien. Súper. ¿Te gusta la política? Sí. ¿Viste que se dio vuelta como un político rapidísimo? Perfecto, está bien en la broma, ¿no? Sí, Sí, está bien. exactamente. Exactamente. Se dio vuelta rapidísimo. Pero lo fundamentó, así que si fuera un examen parcial o un final, digamos, ya lo estaba probando. Se dio cuenta de su error. Y lo fundamentó bien. Exactamente como dijo el compañero. La corriente está adelantando porque pasa primero al máximo que el de la tensión. Y está menor, o sea, esa diferencia donde pasa primero es menor a 90 grados, por decirlo así. Súper. Estas cuestiones que yo voy preguntando, que son tan básicas, pero uno, como les decía, como no rindieron todavía el final de Electrotecnia 1, por ahí no lo tienen tan incorporado, que debiera ser ya de manera natural. Es como que ustedes ven esto y lo tienen que responder rápido, de manera natural como la ley de Ohm. Si yo te le pregunto, ¿qué dice la ley de Ohm? Y por lo menos automático van a saber poner la expresión. Aunque sea eso. Bueno, algo así tienen que desarrollar con lo que sería corriente alterna y potencia trifásica. Súper. Bien, volviendo al tema de por qué la importancia del ángulo phi, el desfasaje, es porque justamente la potencia activa o reactiva que yo tengo que extraer de una fuente está muy relacionada con ese ángulo phi. ¿Cuál era esa relación? ¿Quién se acuerda cuál era la relación de las potencias con ese famoso ángulo phi? ¿Me siguen escuchando, no? Sí, sí. Potencia activa sobre aparente es el coseno del ángulo phi. Potencia activa sobre aparente y coseno del ángulo phi. Bien, súper. Yo por ahí les pregunto si me siguen escuchando porque no estoy en mi residencia habitual, estoy de viaje y por ahí no conozco bien cómo es el internet en el lugar donde estoy. Entonces por eso pregunto, no es porque les insistan y les esté apurando. Les aclaro nada más. Bien, lo que dijo compañero es cierto siempre, a veces. ¿Siempre se cumple eso? Y de paso les pregunto si han escuchado. Una cosa es factor de potencia, ¿han escuchado? ¿Nunca han escuchado factor de potencia? Respondo, sí. Dimos algo sobre la diferencia entre coseno de phi y el factor de potencia que varían según los armónicos, pero
Yo personalmente no profundicé mucho en ese tema. Lo único que sé de eso es que los armónicos es como que aumentan disminuyen el coseno de phi, algo así. Súper. Bien. Por la etapa que estás en la carrera, con que ustedes me digan eso, aunque sea de memoria para que me mientan y me sienta bien, es suficiente. Perfecto. Esa es la diferencia entre coseno phi y factor de potencia. Dicho en otras palabras, trayendo a colación lo que estábamos hablando, es básicamente cuando no tenemos una senoide perfecta, el coseno phi deja de ser igual al factor de potencia. O sea, la definición que dijo el compañero de P sobre S es igual al coseno phi, se cumple siempre y cuando las senoides sean perfectas, tanto de tensión como de corriente, porque uno puede tener armónico en tensión y no en corriente, o viceversa. Puede tener armónicos en corriente y no en tensión. No sé si dije lo mismo, pero viceversa se cumple. Vale. Ustedes este año, algunos ya lo habrán cursado, otros no, en lo que sería análisis matemático, que la mayoría seguramente lo está cursando ahora, o sea, este cuatrimestre me refiero, van a ver la definición de lo que son los armónicos, o lo que sería la transformada de Fourier, o la definición de Fourier. A partir de ahí van a tener más herramientas para entender lo que es armónico. Por ahora, ustedes quédense con eso. P sobre S es igual al coseno phi si y solo si ambas señales son senoidales. La definición más general y la que sí o sí siempre se cumple es P sobre S es igual al factor de potencia. El factor de potencia deja de ser igual al coseno phi cuando la señal presenta armónicos o está deformada. O dicho en otras palabras, no es senoidal pura. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Súper. Entonces, la definición de factor de potencia, la más general, la que siempre se cumple independientemente de tener armónico o no, es factor de potencia, es la relación entre la potencia activa sobre la potencia aparente. Esa siempre se cumple. Después, si ustedes dicen, pero tengo señal senoidal, si tengo señal senoidal, coseno phi es igual al factor de potencia. Listo. ¿Cómo puedo tener mi coseno phi? Y simplemente necesito saber el desfasaje entre la tensión y la corriente. Este tipo de señales, si uno tuviera un instrumento que se llama osciloscopio, lo iba a poder ver. Y si ven que es senoidal pura, o por lo menos un alto porcentaje, usted directamente coseno phi es igual al factor de potencia. ¿Está? Bien. Súper. Espero no haberme olvidado nada del repaso. Como les decía, traten después en este tiempo de leer otra vez corriente alterna, de ver videos, métanle hasta que lo puedan asimilar y les sea muy natural. Todo este concepto tiene que ser muy natural y es muy básico. Para tercer año debieran estar ya bastante asentados en ese tema. Seguimos. ¿Qué caracteriza a una resistencia a la cual se alimenta en corriente alterna? ¿Qué me dirían como propiedad principal, por llamarlo así? ¿Me siguen escuchando, no? Sí, sí. Bien, perfecto. Sí, Diego, ¿qué se les ocurre que podría ser la característica principal si yo alimento una resistencia con corriente alterna? Yo me juego por el desfasaje. Sí, que no hay desfasaje entre la tensión y corriente. Súper, bien. ¿Qué implica además eso a nivel potencia? Que no haya pérdida de potencia, digamos, o sea, que la potencia activa sea igual a la aparente. Ojo con eso de decir no hay pérdida. ¿Qué te referís con no hay pérdida? No, sí, que no hay pérdida del tipo magnética o eléctrica, digamos. Bien, ya vamos a aprovechar porque justamente en la mesa anterior un compañero
que ya ha regularizado, desaprobó por no tener en claro lo que es potencia activa, potencia reactiva y el famoso término pérdidas. Si yo digo pérdidas, ¿a qué únicamente puedo asociar cuando estoy hablando de potencia? ¿Se asocia generalmente con la reactiva o se asocia generalmente con la activa? Se asocia siempre con la reactiva. Súper. Por lo tanto, a partir de ahora ya nunca más digan pérdida de potencia reactiva. ¿Por qué estaría mal decir pérdida de potencia reactiva? Reactiva está bien porque a veces las pérdidas son las pérdidas propias de un circuito, qué sé yo. Las resistencias de los cables son pérdidas porque yo no lo puedo convertir en trabajo, no lo puedo usar, digamos, por así decir. Las pérdidas en el motor, digamos, la que no la puedo convertir en energía mecánica, que es lo que yo quiero, hacer girar algo. Entonces son pérdidas. Pero estamos hablando siempre de pérdidas de potencia activa. Por lo tanto, ya les voy adelantando, cuando ustedes hablen de pérdidas de potencia activa, ¿cómo lo vamos a modelar a eso en el papel? ¿Cómo lo vamos a escribir? Y bueno, básicamente una resistencia. Esa resistencia va a tener la particularidad de que va a estar en fase la tensión y la corriente. Ahora bien, ¿por qué entonces está mal decir pérdida de potencia reactiva? ¿Por qué no se acepta ese vocabulario? Y que no es solo vocabulario, tiene el porqué, digamos, no es que es un capricho nuestro no aceptarlo. Puede ser que porque la energía reactiva es de vuelta por el circuito, por la carga sería hacia la fuente, y las pérdidas generalmente son por calor en la resistencia activa. Bien, perfecto, va por ahí, exactamente. Justamente se condice con lo que dice el compañero, lo que te factura DPEC. DPEC, si ustedes miran, jamás le va a facturar potencia reactiva, solamente factura potencia activa. Y eso no tienen que confundir con las multas que se le suelen aplicar a las industrias. Cuando uno tiene muchos motores o elementos inductivos de gran potencia, generalmente el factor de potencia, o coseno phi si fuera senoidal pura, es muy bajo. Entonces DPEC te multa porque DPEC no quiere que ese factor de potencia sea muy bajo. ¿Por qué? Porque es potencia reactiva que no puede cobrar. ¿Entienden? Solamente puede cobrar potencia activa porque potencia activa es lo que en verdad se transforma en trabajo o en calor, en lo que fuera. La potencia reactiva, como dijo el compañero, es una potencia que se devuelve a la red. O sea, es una potencia que está en juego cada rato, digamos. Es como decir una potencia, valga el nombre, no confundan con otras cosas, pero que va y viene, es como una potencia oscilante. Se entrega la carga, devuelve a la red, se entrega la carga, devuelve a la red. Pero es necesaria para el funcionamiento de los dispositivos. Tampoco puedo obviarlo, digamos. Por ahora, con que se queden con eso, está perfecto. ¿Se entendió? Entonces no está bien hablar de potencia, de pérdida de potencia reactiva. No existe pérdida de potencia reactiva, sino es potencia que yo necesito para generar el campo. Ese campo puede ser eléctrico o puede ser magnético. Va a ser eléctrico si estamos hablando de un modelo capacitivo y va a ser magnético si estamos hablando de un modelo inductivo. Determinados equipos necesitan campo magnético, otros equipos necesitan campo eléctrico. ¿Estamos? Bien. Definieron perfectamente lo que la característica principal de una resistencia, me dijeron están en fase. Yo le pregunté qué significa, además de que, qué significa que un dispositivo esté que la corriente y tensión en un dispositivo esté en fase. ¿Qué hace eso respecto a la potencia? El compañero bien dijo, la activa coincide con la reactiva, con la aparente. O sea, básicamente, en otras palabras, una resistencia solamente consume, por así decirlo, o solamente produce potencia activa. Eso tiene que quedar clarísimo. Solamente potencia activa. ¿Está? Estamos. Súper. Bien. ¿Una inductancia cómo sería? Un inductor.
desfasaje de 90 grados entre tensión y corriente, con la tensión adelantando a la corriente. Súper, 90 grados exactos, perfecto. ¿Qué significa eso en términos de potencia? Que consume potencia reactiva. Bien, Implica una potencia activa nula. eso, perfecto. El consumo de potencia reactiva ya no está tan mal, pero como se devuelve la red por ahí, la potencia reactiva no es que se consume del todo, digamos, el valor medio de eso, ¿cuánto va a ser? Cero igual. Va a ser 0. En cambio, el valor medio de la potencia activa no es 0, sino va a ser el valor justamente de la potencia activa. Por ahí voy tratando de acotar para que se entienda. Siempre es bueno expresarse de la mejor manera, pero no solo expresarse de la mejor manera, sino entender el porqué. Súper. ¿De un capacitor, entonces, cómo sería? Sería lo mismo que un inductor, pero al revés. La corriente va a adelantar a la tensión. Debido a que cuando hablamos de reactiva tenemos dos posibilidades, hay que saber diferenciar de potencia reactiva inductiva y potencia reactiva capacitiva. ¿Está? Bien. Vamos a avanzar un poquito. De esto que ven acá que dice representación fasorial. ¿Ustedes lo pueden asimilar a que eso es exactamente esto? ¿Les han mostrado, digamos, cómo se obtiene la representación fasorial? ¿O por qué se puede representar fasorialmente? ¿Cuál es la condición para poder representar así? Que las ondas sean sinusoidales. Eso, tiene que ser sinusoidal pura. Y por eso lo podemos representar como fasor. Cuando tiene armónicos también se puede, pero ya no de esta forma tan simple. Hay que recurrir a otras cuestiones que son fasores que también rotan, digamos. Pero bueno, eso es cuestión mucho más avanzada, no se preocupen. Tiene que ser sinusoidal pura, y ahora lo que tienen que quedar muy claro es ubicar estos ángulos. El phi sub i, el phi sub b y el phi. Fíjense, esto sería en el tiempo. Esto que yo les hice como un eje X, eje Y, o que lo represento acá, es básicamente decir, bueno, yo voy a definir mi sistema de referencia. Es como lo hacían en física para definir cualquier sistema de referencia, tanto en un, ¿cómo se llama lo de un cuerpo libre? Siempre uno fijaba su referencia. Bueno, en este caso es lo mismo, y esta referencia lo que me permite definir es no el espacio cero, sino el tiempo cero. Entonces, cuando hacían diagrama de cuerpo libre, el tiempo no variaba, consideraban que el tiempo era constante, digamos, y consideraban el espacio, la variación espacial. Bueno, en este caso, lo que vamos a definir es el tiempo t igual a 0. Y para esta situación particular se define así como ven. Cuando yo defino mi tiempo igual a 0, yo digo, listo, el máximo de mi tensión, o el valor máximo de la tensión, el valor pico, se encuentra a menos phi b. Y el valor máximo de mi corriente se encuentra a phi i. Respecto a la referencia que yo definí, de manera aleatoria. ¿Por qué defino de manera aleatoria una referencia y por qué necesito una referencia? Y porque estas dos señales están variando en el tiempo. Si yo no defino mi referencia, esto nunca se va a ver como una foto, digamos. Lo van a ver variando en todo momento. Cuando yo defino la referencia, yo puedo decir, de mi referencia, el máximo de la tensión está a menos phi b, o phi b para la izquierda, y a phi i. Pero nosotros, como no podemos estar dependiendo de la referencia, lo que nos termina importando es el valor de phi, que sería el desfasaje entre los máximos, o el desfasaje entre la tensión y corriente. Estos mismos valores de phi lo tienen que poder llevar a cualquiera de estos diagramas fasoriales. Nosotros el que más usamos es el último, el de la derecha.
donde solamente tenemos en cuenta el ángulo phi, para no complicarnos con la referencia. Fíjense que esta referencia la pueden definir donde ustedes quieran. ¿Cuál es la idea de estos dos primeros fasores? Básicamente que puedan relacionar lo que es diagrama temporal o representación temporal con representación fasorial. Pero lo que más vamos a utilizar es el último, el de la derecha. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Ya acá, o en esta parte, les voy a decir que, para que lo tengan presente y nunca se olviden, siempre, cuando hablamos también, ya vamos a entrar después en trifásico, el ángulo phi, el desfasaje de phi, digamos, el que es el coseno phi si fuera senoidal pura, siempre se define entre valores de fase. Ya vamos a ver por qué, nunca se olviden. Siempre se define entre valores de fase. El phi es entre valores de fase, no entre valores de línea cuando ya veamos trifásico. Nunca se olviden, siempre entre valores de fase. Bien, ya ustedes me adelantaron la característica principal de una resistencia. Y en esta parte, en este punto, quiero que dimensionen algo, porque también no nos suelen contar, digamos. Cuando hablamos de resistencia, ustedes lo que tienen que saber es que esa famosa resistencia que ponen en sus hojas o en cualquier circuito simulador, que tiene generalmente esta simbología o alguna otra similar, no es otra cosa que el modelo de lo que ustedes tienen como carga y lo quieren representar circuitalmente en la hoja. Para que me entiendan lo que quiero decir. Si ustedes pudieran tener un osciloscopio, conectan una estufa, la estufa convencional, digamos, la estufa, la que enciende por la que aumenta la temperatura por calor, todos lo deben conocer. Si ustedes lo conectan a la red y miden la tensión y miden la corriente, van a ver esta forma de onda, muy similar. Entonces, a esa estufa, gracias a que ustedes conocen su comportamiento temporal, porque en realidad en la vida real lo que pasa es esto. Esto es lo que ustedes ven, lo que pasa literalmente. Las cargas eléctricas se comportan de esta forma. Eso ustedes lo modelan como con este simple elemento y ya conocen sus propiedades. Entre esas, esta y esta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo que no tienen que perder de vista es que todo lo que ustedes vienen en ingeniería son modelos. Modelos que ya están tan desarrollados como una resistencia que ya obviamos que son modelos de la realidad. Esta resistencia representa a tu estufa. Cuando vos vas a hacer un cálculo, decís, listo, coloco una resistencia. Pero nunca pierdan de vista que al fin y al cabo es un modelo. ¿Por qué ya digo esto? Porque nosotros vamos a ver en Electrotecnia 2 que así como modelamos una estufa con una simple resistencia, vamos a empezar a modelar transformadores, vamos a empezar a modelar motores, vamos a empezar a modelar generadores. Ya no es tan natural como poner una sola resistencia, que puede ser una estufa, pero no es tan natural porque no lo vemos tan a menudo nada más. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿O no se está entendiendo la idea? ¿Siguen escuchando? Sí, profe, se entiende. Súper, bien. Entonces, ¿qué va a pasar si ustedes conectan otra cosa, o cualquier otro elemento, no sé, vamos a suponer que se pone una inductancia pura, y ven el osciloscopio que tiene 90? Lo van a modelar como un inductor. Y ese inductor va a cumplir todo esto, que ya lo vieron ley de Faraday, que finalmente se traduce en que la nueva impedancia, o ya no lo análogo a que sería una resistencia en corriente continua, en corriente alterna ya sería impedancia, que puede ser resistiva pura cuando cumple esta forma de tensión, inductiva pura cuando cumple esta forma de onda, que sería esta, y tiene estas propiedades. Diagrama fasorial, y la expresión que ya nunca tienen que olvidarse es que la impedancia inductiva es igual a WL, donde W a su vez era 2πf por L. Y utilizando esta impedancia puedo seguir aplicando la ley de Ohm, que no es otra cosa que esta. Lo mismo pasa para un condensador o capacitor.
Fíjense que esta última expresión, tanto en inductor como en capacitor, o sea, se llega a esa última expresión considerando los principios físicos. Yo, por medio de los principios físicos, puedo llegar... A ver. Puedo llegar a modelar mi dispositivo real. Bien, lo que ya no tienen que olvidarse también de un capacitor es su fórmula de impedancia, que sería XC, es 1 sobre WS. Y para cumplir con lo de atrás o adelanto, generalmente va el menos J. El J es la constante imaginaria, digamos, número imaginario. O a veces le simbolizamos con I. Pero en este caso es mejor J para no confundir con la corriente. ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna duda. Súper. Bien. Vamos ahora a la famosa potencia activa, que es lo que se cobra, que es lo que produce trabajo, que es lo que efectivamente importa. ¿Cómo me definirían ustedes la potencia activa? Antes de mostrar el gráfico. ¿Cómo es la definición formal de potencia activa? La que se cumpliría siempre. Cuando digo siempre, hago referencia a que vos podés tener una señal, no sé, triangular de corriente y cuadrada de tensión. La parte real del producto de la corriente con la tensión. Sí, no, depende. Tiene que ser un poquito más específico. La integral, profe, de la potencia en un determinado periodo. O sea, 1 sobre t por la integral de la potencia en diferencias de tiempo. O sea, cuánto es la potencia en un periodo. Bien. Mi compañero Daniel. hizo algo muy valioso que a mí me enseñó otro docente que ya está jubilado. Que tienen que también ustedes tenerlo presente porque les puede salvar en la vida profesional, que parezca medio, permítanme el término, estúpido, a veces es muy valioso en un final o en la vida profesional. Cuando ustedes no se acuerdan el concepto físico, tienen que tratar de usar lo matemático. Lo ideal es que sepan los dos, la matemática y la física. Pero hay veces que sabiendo uno podemos resolver o entender lo que no entendemos con el otro. ¿Qué quiere decir? Ustedes se pueden agarrar de la matemática o de la física para entender o resolver cualquier problema. Lo ideal es entender los dos casos, tanto matemática y física. Pero en el peor de los casos, cuando ustedes se ven apretados, por lo menos vayan a la matemática o a la física. Cualquiera sirve. Siempre tengan presente eso. El compañero dijo matemáticamente 1 sobre raíz de t y integral de p diferencial de t, donde p es la potencia. ¿Qué potencia es esa p que aún me dijiste en la fórmula? Esa es la potencia instantánea, profe. O sea, abarcaría tanto la reactiva como la activa. Sí, y pero cuando o sea, integrás esa potencia y lo multiplicás por 1 entre t, todo eso de entero te da la potencia activa. Súper, yo entiendo perfecto. Lo único que te voy a corregir es que esa P que vos decís es potencia instantánea, perfecto. Y a su vez esa potencia instantánea es el producto instantáneo de BI, de B por I. Sí. ¿Verdad? Es el producto instantáneo de B por I. Lo que el compañero dice matemáticamente, demostrándome que conoce la fórmula integral de 1 sobre t, ¿qué sería eso en otras palabras? O básicamente el resumen de todo eso. Es el valor medio de la potencia instantánea. Es el valor medio de la potencia instantánea. Y eso se cumple siempre independientemente de la forma de onda. La potencia activa siempre va a ser el valor medio de la potencia instantánea. De B por I instantáneo punto a punto en cada instante de tiempo. ¿Queda claro? Esa fórmula que dice el compañero no es otra cosa que el valor medio de la potencia instantánea. Ustedes para rendir el final de electrotécnica 2, o al menos antes siempre nos pedían, no me acuerdo si era tema 8 o qué tema era corriente alterna en potencia en electrotécnica 1, les va a pedir esta demostración. El resultado final les va a quedar
esta fórmula, o sea, si tenemos B, fíjense que tenemos B, raíz de 2 por B por coseno de WT. Básicamente, este sería el valor pico por un coseno. La corriente es lo mismo, valor pico de la corriente por un coseno, pero agregamos un desfasaje que es phi. Si yo multiplico, P minúscula es instantáneo, P mayúscula ya es fasor o eficaz. Si yo multiplico B por I, me va a quedar este término. Pero acá lo que falta es tomar el valor medio. Cuando yo tomo el valor medio, ¿cuánto sería el valor medio de una forma de onda sinusoidal? Fíjense que esto es una forma de onda sinusoidal que lo único que cambia respecto al coseno anterior es que es el doble de la frecuencia o el doble de la pulsación. Si esto fuera 50 Hz, la corriente o la tensión, esto sería 100 Hz. ¿Qué quiere decir esto? Que mi potencia instantánea tiene esta forma. La P es la potencia instantánea. Es una potencia que varía en el tiempo, la instantánea estoy hablando, ¿no? Que oscila o que tiene una pulsación al doble de la frecuencia de la tensión y la corriente. O sea, si esto fuera 50, esto sería 100 Hz. Y la potencia activa es, como decíamos, el valor medio de esta potencia instantánea. Como ven, acá está compuesto por dos términos. La P activa, el valor medio, más un valor que sería la de la pulsación. El valor medio de la pulsación es 0, siempre. De cualquier senoide o coseno, o sea, seno o coseno, que sea simétrico respecto al eje, su valor medio es 0. ¿Me siguen? Igual eso lo van a ir viendo mejor, a medida que avance la carrera lo van a ir viendo. Pero lo que quiero que quede con este ejemplo es que la potencia activa siempre es el valor medio de la potencia instantánea. ¿Qué es la potencia instantánea? Es el producto instante a instante de B por I. Ya cuando rinden en electrotenía 1 van a tener que hacer esta demostración. Y llegar a este famoso término que está al último, donde dice potencia activa y aparece coseno phi. No obstante, recuerden lo que habíamos hablado al principio, que esto solamente se cumple para señales senoidales. Esto se cumple para señales senoidales. La definición de potencia activa de valor medio es para cualquier tipo de señal. Esta última expresión que vemos acá nos queda así porque fíjense que estamos imponiendo que mi tensión B sea senoide perfecta y mi corriente I sea senoide perfecta. ¿Entiendes? ¿Se logra ver eso? ¿Sí? Sí, se puede ver. Bueno, ahora está ahí un poco más rápido, porque yo no sé si se están aburriendo o si es muy básico. Por ahí todavía no lo puedo, como no estamos frente a frente, digamos, yo no puedo ver sus caras para decir o están aburridos, es tan fácil que es, o están no están respondiendo porque no se acuerdan o no han afianzado el conocimiento. Voy a tratar ahí un poco más rápido. Bien, los tres significados del ángulo phi. Esto también ya habrán escuchado alguna vez. El ángulo phi viene a ser el desfasaje entre la tensión y la corriente, viene a ser el ángulo de la impedancia, si represento la R y la X, y viene a ser el ángulo del triángulo de potencia. Este phi es lo mismo para estos casos. Desfasaje tensión-corriente, el ángulo de la impedancia, el ángulo de la potencia aparente. Siempre y cuando lo represente en un plano complejo. No se olviden también esa cosa. Siempre es igual de amplio. Siempre y cuando sea senoidal, ¿no? Repito de vuelta. No se olviden de esa acotación. Bien, ahora entramos en lo que sería sistemas trifásicos. En sistemas trifásicos ustedes vieron qué tipo de cargas, por así decirlo, qué tipo de configuración de cargas. O cómo podían conectar las cargas en un sistema trifásico. Estrella o triángulo. Bien, estrella o triángulo. A su vez, esa estrella o triángulo, esa conexión estrella o triángulo, ¿cómo podían ser? ¿Equilibradas o desequilibradas? ¿Estamos de acuerdo, no? Si fuera equilibrada, obviamente el cálculo es mucho más simple. Si fuera desequilibrada, tendría que tener unos cuantos conceptos más. Hoy lo importante es que por lo menos equilibrada lo tengan bastante claro. Un sistema trifásico no es otra cosa que básicamente tres sistemas monofásicos.
que tiene la particularidad de que cada señal, ya sea tensión o corriente, si fuera equilibrado, están desfasados 120 grados entre ellas. Por eso tenemos 3 señales de tensión. Estas son tensiones, tensiones, tensiones. No, son tensiones corrientes, digamos, no. Es la VST, la VTR y VRS. ¿Qué significa RS? Es la diferencia de potencial o la tensión entre la fase R y la fase S. Sería VR menos VS. ¿Entiendes eso? Si yo digo VRST, imagínense que ya trifásico tenemos 3 fases, que le solemos llamar típicamente RST o a veces ABC, es lo mismo. Y además tenemos el neutro para determinados sistemas. A veces hay neutro, a veces no hay neutro. El RS hace referencia a la diferencia o a la tensión de línea de la fase R con la fase S. El VTR hace referencia a la diferencia de potencial entre la fase T y la fase R. Y lo mismo para la VST. Bien. Vamos a analizar el primero y más simple, una conexión en estrella equilibrada. ¿Qué se acuerdan de una conexión en estrella equilibrada? ¿Qué particularidad tenía? Las cargas tienen los mismos valores. Corriente de línea. Bien, eso te permite asegurar que es equilibrado, por así decirlo. Bueno, eso, o sea, que las cargas sean iguales, te permite asegurar siempre y cuando, ya para ser exquisito, tu tensión de alimentación también sea simétrico, digamos. Porque si tus cargas son iguales y tus tensiones no son simétricas, por decirte, acá tenés 230, y acá tenés 220, y acá tenés 240, obviamente tampoco va a ser simétrico equilibrado. Nosotros siempre suponemos en la idealidad que la fuente de alimentación, la red, digamos, que yo modelo como una fuente ideal de tensión, es simétrico. Pero vamos a suponer eso. Entonces, como dijo el compañero, si todos son iguales, yo tengo un sistema equilibrado. Todas las impedancias son iguales. Ya hablamos de impedancia porque estamos en circuito trifásico y alterna. Lo mismo en alterna monofásico, ¿no? Ya hablamos de impedancia, no de resistencia. Resistencia es solo para continuo. Si es alimentación equilibrada, tenemos que por el neutro no va a haber ninguna corriente, si es que hay un neutro. Bien, perfecto. Propiedad interesante. Las corrientes de línea son iguales a las corrientes de fase. Súper. En este ¿Qué caso, más? en estrella. Súper. Sí, estamos hablando de estrella equilibrada. Corriente de fase igual a la línea. ¿Cómo son después? ¿Qué más? ¿Cómo son la tensión de línea y de fase? ¿Qué relación tienen? ¿También son iguales? La de línea es raíz de 3 veces la de fase. Súper. Bien. Y respecto a lo que sería la secuencia directa e inversa, ¿cómo es la secuencia directa? ¿En qué influye, digamos? ¿O cómo se representan? Cuando yo digo frecuencia, digo alimentación de secuencia directa, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo es la secuencia de fase? ABC. ABC, o en este caso, si fuera RST, ¿cómo sería? RST. Bien, ya le dije todo, ¿no? Súper. RST, bien. Si eso lo tienen que representar en un diagrama fasorial, ¿cómo lo harían? Para decir esto es secuencia directa. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Haría 3 vectores, ubicaría que corresponde a R en el eje de coordenadas, digamos, el eje de coordenadas X igual a 0, y ahí compondría los otros fasores a 120 grados. ¿Y cuál iría Primero bien? ¿Cuál S iría y luego T. Al decir primero, ¿cuál sería? ¿Dónde sería primero? Si pones en el eje X, tu R. Uno va a estar para arriba de ese eje y otro va a estar para abajo. ¿Dónde iría la R? La S, perdón. ¿En el de arriba o en el de abajo? El de arriba. ¿Todos están de acuerdo? No, tendría que estar No, abajo. no. Serían En 120, secuencia de- pero hacia adelante. Sentido horario, digamos. Sí, cierto. O sea, hacia abajo. Sí, tendría que ser hacia abajo. Bien. El que dijo el compañero sería secuencia inversa. Perfecto. Se supieron ubicar de 10. Me dijeron las propiedades de un sistema equilibrado en estrella. Y aquí viene lo que sería su representación fasorial.
En este caso, el que dibujó esto usó como referencia, dijo, yo la R lo voy a poner a 90, del donde usó el compañero, me refiero, ¿no? Del eje X. Yo le voy a poner en el eje Y, por llamarlo así. En realidad no es eje X y eje Y, sino es un plano realmente complejo porque son diagramas fasoriales. Yo le voy a poner a 90 grados. Como lo puse a 90 de secuencia directa, fíjense que tengo la R, tengo la S y tengo la T. Bien. Como ustedes bien dijeron, la tensión de línea es raíz de 3 veces mayor que la tensión de fase. ¿Cómo yo lo puedo verificar que es mayor? Y veo que la amplitud o la magnitud de mi fasor es mayor, es más alargadito que el de mi tensión de fase. Fíjense que la BRN es la de fase, acá está el neutro, y BRN respecto a la de fase. Lo mismo la BSN, lo mismo la BT. Y acá les definen lo que sería la tensión de línea, BRS, BRT, BST. Y acá están las corrientes, IR, IS, IT y N. IR, la de fase, es igual a la de línea, por ser una conexión en estrella equilibrada. Y nunca se olviden que las tensiones de fase siempre son las de la carga. ¿Qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, siempre cuando hacen analogía entre línea y fase, recuerden que la que va por la carga o lo que está aplicado en la carga es la de fase. Por ejemplo, en este caso en estrella, la IR sería la de fase y es igual a la de línea por ser estrella. Si fuera triángulo, ya paso un ratito para que me entiendan, ¿cuál sería acá la corriente de fase? Para que entiendan lo que le quiero decir. ITR, IRS, IST. Eso. ¿Por qué? Porque es la que pasa por la carga, es lo que en verdad va a la carga, por así decirlo. Entonces la corriente de fase, y lo mismo pasa para la tensión de fase, es siempre la que está aplicada en la carga. Entonces acá la de fase es esta, ITR, acá él llama IR, o aquí le llama IR porque coincide la de línea con la de fase por ser una estrella. Bien, volviendo a lo que estaba explicando, fíjense la tensión de línea. ¿Está bien que esta tensión de línea BRS adelante a BRN? Porque está adelantado, ¿no? Todos pueden ver que adelanta. Todos están convencidos que BRS adelanta a BRN, ¿no? Es lo más fácil que uno puede llegar a ver. ¿Me creen? Si le digo que está adelantado, ¿no? Yo diría Sí, que no. en teoría es la diferencia entre BRN y BSN, sería el vector este de la cola del vector en la punta del vector BSN y la punta del vector BRS estaría tocándose con la punta de BRN. De 10. ¿Y qué es lo que hace para representar? Lo traslada al origen. ¿Lo podés ver a eso? Lo desplaza al origen. Lo que vos Sí, hiciste, lo desplaza exacto. al origen. Bien, súper. ¿Para qué le hice eso? Para que ustedes ya nunca más se olviden de una propiedad que siempre se cumple en un sistema trifásico equilibrado en estrella. Que la tensión de línea no solamente es raíz de 3 veces la tensión de fase, sino que también siempre adelanta en 30 grados a la tensión de fase. Ya van a ver por qué es importante eso. Repito, la tensión de línea, además de ser raíz de 3 veces la tensión de fase, lo adelanta en 30 grados cuando el sistema es de secuencia directa. Cuando tengo secuencia directa, la tensión de línea adelanta 30 grados la tensión de fase. Para evitar memorizar, y si alguna vez se olvidan con el tiempo, hagan lo que dijo el compañero. Representen su BR, su BS, su BT en secuencia directa y apliquen la propiedad o la definición de una resta de fasores, en este caso de vectores, pero bueno, son fasores, y les va a quedar, gráficamente les va a quedar, como dijo el compañero, la resta de BR menos BS. Un fasor que inicia en la punta de BS y apunta y llega hasta, hasta BR, hasta la punta de BR. Lo único que hacemos cuando representamos fasorialmente es trasladar este fasor resta, lo trasladamos al origen. Y ahí ya vamos a poder saber que adelanta a la tensión de fase. Y el valor que adelanta siempre es 30 grados. Un sistema equilibrado y en estrella. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, se entendió.
Eso es para que ya no se olviden, porque generalmente pasa el tiempo y uno se olvida cuál era el que adelantaba. Más todavía cuando entra el siguiente razonamiento, que ya les voy a mostrar. Cuando tenemos triángulo equilibrado, es muy similar a una estrella equilibrada, con la diferencia que en este caso la tensión de línea es igual a la tensión de fase. Y la corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase. Es la diferencia principal, digamos. Y obviamente no tenemos neutro, ¿no? A la derecha se encuentra el diagrama fasorial correspondiente, y voy a aprovechar para recordar lo que les dije al principio, en una de las filminas al comienzo. Siempre que hablamos de desfasaje, es entre valores de fase. Siempre que hablamos de desfasaje, el ángulo phi, que en alterna no hay otra cosa, son solo un valor de tensión y un valor de corriente. Cuando vamos a trifásico, ese desfasaje phi es siempre entre valores de fase. Y la fase siempre es en la carga. Por lo tanto, fíjense, en una estrella es entre BRN, que es la tensión de fase, y IR, que es la corriente de fase, que por ser estrella coincide con la de línea. Pero lo que tienen que tener cuidado es que siempre es entre fases. Si ustedes ponen phi entre IR y BRS, está mal. Muy mal. En cambio, si fuera una conexión en triángulo, siempre el desfasaje entre valores de fase. ¿Qué pasa en este caso? Que BRS es mi tensión de fase, porque es la que se aplica directamente a la carga. BRS, en realidad está acá, esta es BRS. Y el desfasaje phi se toma respecto a IRS. Si yo lo tomo respecto a IR, que es mi corriente de línea, está mal. Por eso les hacía hincapié y para que se acuerden. Siempre que hablamos de desfasaje phi, es entre valores de fase. ¿Estamos? Bien. ¿Por qué les decía que es importante poder sacar el valor de si adelanta o atrasa? Por lo siguiente. Vamos a resumir lo que es, o lo que son las relaciones de estrella y triángulo. Para una conexión en estrella se cumple esta columna, para una conexión en triángulo se cumple esta columna. Magnitudes de voltaje, B de línea, para conexión en estrella, la B de línea es igual a raíz de 3, la B de fase. Para conexión en triángulo, la B de línea es igual a la B de fase. Para la corriente es al revés. La I de línea es igual a la I de fase, y en triángulo la I de línea es igual a raíz de 3, la I de fase. Siempre lo opuesto, digamos. Si en estrella es la tensión o la corriente es igual, en triángulo es la tensión. Bien. Y acá viene el secretito que bien lo dijo el compañero. Siempre la confusión para saber si la tensión adelanta o la corriente, o sea, la tensión de línea adelanta la de fase o la corriente de línea adelanta la de fase, se da porque tenemos 4 casos. ¿Cuáles son esos casos? Uno, por el tipo de conexión. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo tengo una conexión en estrella, lo que tengo que saber es que la tensión la tensión de línea, AB sería en este caso, cambió nomás la simbología para que no se confunda, o sea, la idea no es confundirlo, sino que sepan que alguna bibliografía la va a llamar ABC y otras la va a llamar RS. A ver si alguien está sumando. Ahí está. A ver, volviendo a lo que estaba explicando. La confusión siempre se da porque, de acuerdo al tipo de conexión que yo tenga, por ejemplo, estrella o triángulo, yo a veces tengo que pensar y decir, o recordarme, ¿qué adelantaba? ¿La tensión de línea a la de fase o la corriente de línea a la de fase? O la de fase a la de línea. El tipo de conexión es importante, ¿por qué? Porque si fuera en estrella, yo sé que la tensión de línea es igual a la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Las tensiones sé que son diferentes y que su relación de magnitud es esta. Pero la de fase, la relación de fase, digamos, de si quién adelanta a quién, me suelo olvidar. Entonces tendría que hacer ese artilugio que dijo el compañero, esa matemática, pero tengo que tener en cuenta qué secuencia es. Si es ABC o si es ACB. Para evitar dar nombre RST o ABC, decimos directamente, tenemos que tener en cuenta si es secuencia directa o si es secuencia inversa.
Fíjense de esto. Si ustedes logran sacar qué tensión adelanta en conexión estrella y secuencia directa, como lo hicimos acá, conexión estrella, secuencia directa, y yo logro sacar que la BRS adelanta la BR, es decir, la de línea adelanta la de fase, yo tengo resuelto mi problema. ¿Por qué? Porque el resto es opuesto. Si estamos hablando de secuencia de fase directa, en conexión en triángulo es al revés. La corriente de línea atrasa la corriente de fase. Si yo cambio la secuencia respecto a mi referencia es al revés. Si yo tengo secuencia inversa, mi tensión de línea atrasa a la tensión de fase. Y a su vez otra vez, con secuencia inversa y conexión en triángulo, mi corriente de línea adelanta la corriente de fase. Por eso, sabiendo yo puedo saber todos los demás. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Por qué es tan importante? Con esta simple referencia, sabiendo esto, que es el más conocido. Conexión estrella, secuencia directa. Gráficamente, en mi cerebro que está imaginándome, yo puedo sacar que la tensión de línea adelanta a la tensión de fase. Entonces, si yo quiero saber cómo es en una conexión en triángulo de secuencia directa, obviamente, si es en triángulo, lo que me interesa es la corriente de línea respecto a la corriente de fase, ¿no? Yo sé que va a ser al revés a este caso. ¿Qué quiere decir que es al revés? Que la corriente de línea va a atrasar a la corriente de fase. Si me cambia la secuencia, yo también sé que de mi referencia va a ser al revés. Para la conexión en estrella, de secuencia inversa, mi tensión de línea va a atrasar a mi tensión de fase. Si fuera corriente, secuencia inversa, o sea, si fuera triángulo, perdón, secuencia inversa, yo sé otra vez que va a ser al revés. A lo que yo acabo de decir, ¿no? Mi corriente de línea va a adelantar a mi corriente de fase. Practíquenlo de última en su casa con esta tablita. ¿Se entendió? ¿Se entendió más o menos cuál es la idea para no olvidarse? Porque uno se tiende a olvidar. Porque no lo usa más a veces, digamos, y se tiende a olvidar. Entonces, con ese simple razonamiento, sabiendo hacer la resta entre estos dos fasores, entre BR y BSN, no olvidando esa propiedad de resta de fasores, yo ya puedo sacar los otros. ¿Se entendió la idea? Sí, se entendió. Súper. Por eso yo siempre decía que a veces donde no me acuerdo algo, me puedo valer de herramientas, tanto físicas como matemáticas. En este caso me estoy valiendo de una herramienta matemática, para no olvidarme. Bien. Vamos último a lo que sería potencia trifásica. Con eso terminaríamos ya la clase de hoy, básicamente. Potencia trifásica se define de esta manera. Cuando estamos hablando de potencia activa, y entre comillas, cuando son senoidales puras, por eso aparece coseno phi, o si no sería factor de potencia acá, cuando son senoidales puras, esta fórmula de potencia activa es válida, es la fórmula original, digamos. Es siempre 3 veces por el valor eficaz de la tensión, por el valor eficaz de la corriente, por el coseno phi. Eso es lo que siempre se cumple. 3 veces tensión fase, corriente de fase, coseno phi. Si ustedes el resto no se acuerdan, con que se acuerden de esa fórmula siempre se cumple. ¿Por qué les digo? Porque siempre hay una confusión si yo uso raíz 3 o uso 3. Con el 3 siempre va valores de fase, con el raíz de 3 siempre va valores de línea. Con 3 siempre valores de fase, porque es 3 veces cada fuente monofásica, por eso es toda fase, y con raíz de 3 siempre va valores de línea. Ya después ustedes, de acuerdo si tienen una conexión en triángulo o una conexión en estrella, tienen que determinar si, por ejemplo, la tensión de fase es igual a la de línea o si la corriente de fase es igual a la de línea. Lo mismo es para la potencia reactiva. Esta es la fórmula que siempre se cumple cuando estamos hablando de senoide pura. Y esta es la otra. Si va a raíz de 3, va a valores de línea. Después, de acuerdo al tipo de conexión, ustedes tienen que determinar si la B de fase es igual a la B de línea o si la I de fase es igual a la I de línea. Si es triángulo o estrella. Y la potencia aparente tiene esta fórmula, ya desconocida. Esto es simplemente la magnitud, obviamente. Para trabajar a la potencia aparente como compleja, o lo que se conoce como potencias complejas,
aparece el factor J donde decimos P más JQ. Y eso es igual a 3 veces por el fasor o por el valor eficaz de la tensión, por el valor eficaz o por el fasor de la corriente, pero no se olviden de este puntito. ¿Qué quería decir este puntito? O esa pequeña... Quede conjugado. Quede conjugado. Nunca se olviden que la potencia aparente compleja es por el conjugado de la corriente. Es importante porque les va a cambiar el carácter. Si era inductivo, les va a dar capacitivo, que va a estar mal, porque no es lo mismo capacitivo que inductivo, y viceversa. Y el factor de potencia, la definición más general es la que se encuentra a la izquierda, esta. Y si fuera senoidal pura, queda en esta. Es igual al coseno phi. Pero la definición más formal es P sobre S, factor de potencia. Bien. ¿Por qué es importante que tengan presente lo que es potencia trifásica? Porque, sin dar nombres, digamos, hay colegas que hasta ahora siguen confundiendo lo que es potencia trifásica. Y es independiente, potencia trifásica lo usa tanto el electrónico como el eléctrico. Actualmente es muy difícil separar lo que es la carrera electrónica y eléctrica, y a medida que avanza el tiempo va a ser todavía más difícil. Tanto la eléctrica está metida en la electrónica como la electrónica está metida en la eléctrica. Cada vez va a ser más difícil separar. Cuando ustedes ya estén cerca de jubilarse, capaz ya ni se puede separar, digamos. ¿Qué les quiero decir con eso? Yo, por ejemplo, soy electrónico, pero me ha pasado, porque uno cuando en la vida profesional siempre le toca trabajar con colegas, y justamente me ha pasado hace no mucho tiempo que terminé entregando un proyecto ejecutivo. Se entrega para una determinada empresa, sin dar nombre, repito, y generalmente esa empresa tiene a su representante técnico, que también suele ser ingeniero. Bueno, cuestión de que el valor de la corriente de diseño del proyecto estaba en 640 amperes. Sistema trifásico, ya esas corrientes generalmente son trifásicos. Y el ingeniero de la empresa me pregunta si esa es la corriente en cada fase o si esa es la corriente total. Como si en trifásico existiera una corriente total. ¿Qué quería decir con total? Básicamente, les muestro lo que sigue. Corriente total, él decía como si se pudiera sumar la corriente IR más IT más IS. ¿Cuánto sería la suma de esa corriente si fuera simétrico equilibrado? Ya un compañero lo había dicho, la corriente por el neutro va a ser 0. O sea, no existe una corriente total, sino la corriente de fase es la que se utiliza para el diseño. Eso es porque se va acarreando ese problema con trifásicos, digamos. Pues es tan simple cuando uno lo está cursando, pero si no lo asemeja bien, o no lo asimila, perdón, bien, no perdura ese conocimiento en el tiempo. Como por ejemplo, lo vuelvo a decir, la ley de Ohm ya nunca más se van a olvidar, porque eso lo asimilaron bastante bien. No hace falta que lleguen hasta ese nivel, porque es difícil llegar hasta ese nivel, pero tienen que asimilarlo bien también a lo que es potencia trifásica, tanto, o sea, potencia alterna, tanto monofásica como trifásica. Bien, los problemas típicos del nivelatorio son de este estilo. Tienen la fuente trifásica, tienen la carga y lo alimentan por medio de una línea de alimentación, que también tiene su propia impedancia. Digamos. Cada línea, cada fase de cada línea, cada conductor está representado, modelado por su resistencia y su inductor. Yo después les voy a pasar, no está resuelto, resuélvanlo ustedes y cualquier cosa consulten. Si no les da, entre compañeros. Este ejercicio lo saqué de la segunda bibliografía, el Chapman, la quinta edición. Creo que está en forma digital, de último lo pueden resolver y después comprobar los resultados que obtienen en este ejercicio con el libro. Y si no, no tengo drama en que consulten. Bien. Una última pregunta y terminamos. Cuando yo tengo un sistema, por ejemplo, como en este caso, si yo desequilibrio, perdón, si considero desequilibrio en las cargas, ¿cuánto va a ser la suma de las tres corrientes que circula por esta impedancia, por esta y por esta otra? Por las tres, digamos. Vamos a suponer que no son iguales.
Tengo lo mismo que están acá, igualito, pero yo, esta impedancia pongo la mitad, este pongo un tercio y este pongo la unidad. ¿Cómo van a ser esas corrientes? Y van a ¿Qué ser asimétricas. particularidad? ¿Cómo? Van a ser asimétricas entre ellas. Van a ser asimétricas entre ellas, súper. Pero ¿qué más se va a cumplir? Que no va a ser cero por el sistema simétrico. Va a circular una corriente como saliente del punto neutro. Más o menos. No te quedes bien porque no está tan bien. Casi. Bueno, Tendría que ser cero, pero no, porque no hay cable neutro. Si hubiera un cable Exactamente. neutro, sí circularía una corriente. Pero Perfecto. al no haber cable neutro, la suma de las corrientes tiene que ser cero igual, asimétrica, Eso. pero tiene que ser cero. Perfecto. ¿Quién te dice eso? Por así decirlo. ¿Cómo vos me puedes afirmar que eso se cumple? ¿Qué ley te dice eso? La ley, ¿no? Exactamente. Perfecto. Bien. Entonces te basaste en la física para responder a lo que estás dudando, digamos. O matemáticas, si querés. Lo mismo. Entonces, en este tipo de circuito, con esas condiciones que le di, ¿qué es el efecto que va a producir variar esa impedancia? Una de las propiedades que pensábamos que lo decimos de manera natural, y bueno, vamos a tener corriente por el neutro, y no puedo porque no tengo neutro, lastimosamente. Entonces es como digo la pucha, pero a su vez la suma otra vez son cero. ¿Qué efecto me produce? Algo me tiene que producir si yo hice asimétrico. Pero a su vez no tengo corriente neutro. ¿Qué me produce entonces? ¿Cómo se llama ese concepto que aparece ahí? corrimiento del punto neutro puede ser. Exacto. De alguna manera, el sistema tiene que compensar y aparece el efecto que se conoce como corrimiento del neutro. ¿Por qué es importante el corrimiento de neutro? Porque en instalaciones trifásicas, cualquiera en realidad, pero más los eléctricos, son más propensos a encontrarse, o puede llegar a pasar que se corta el neutro. Cuando se corta el neutro aparece el famoso corrimiento de neutro. ¿Qué trae como consecuencia eso en la práctica? Que una de las tensiones de fase puede irse a un valor muy alto. Como se corre el punto medio, básicamente lo que pasa es que este punto medio, que lo ven acá, vamos a la estrella, este punto medio que ven acá se corre. Este punto medio puede estar, por ejemplo, acá. Imagínense que está en la mitad de BRS. ¿Qué quiere decir eso? Que respecto a mi tensión de referencia, el BR es la mitad, queda la mitad. Pero el BST, que estaría acá, es mucho mayor, y lo mismo el BTR. Entonces, estas fases, que son R o T, o sea, T o S, perdón, respecto al centro de la estrella, tiene una tensión mucho mayor. ¿Y qué trae eso aparejado? Y bueno, que empieza a quemar el dispositivo. ¿Se entienden? Para el que no lo ve todavía, repase lo que es corrimiento de neutro para entender cómo se van deformando los fasores. Y por qué cuando se corta un neutro se empiezan a quemar determinados dispositivos. Obviamente eso va a depender de qué tan desequilibrado esté la carga. Pero es muy típico que en un sistema alimentado por corriente trifásica en edificios, por ejemplo, donde la carga no se ve equilibrada. No es lo mismo que yo alimente un motor, que generalmente la carga es equilibrada de manera natural, a que alimente un edificio donde en cada fase se trata de equilibrar, pero nunca se llega al equilibrio. En esos casos, cuando pierdo el neutro, o a veces lo típico es que el electricista ajustó más o menos normal neutro, quedó un falso contacto, no lo ajustó bien, con el tiempo se va desconectando cada vez, crea un punto de contacto, se va recalentando y se desconecta. Se desconecta solo el neutro, las fases no, y ahí se produce corrimiento de neutro y ahí empieza a quemar determinado dispositivo. ¿Entiende? El que no lo entiende, por favor, mírenlo para que quede claro y ya no se olviden. Que no les pase, digamos, que no tengan la necesidad de quemar para aprender lo que es corrimiento de neutro. ¿Se entendió? Más o menos, ¿alguna consulta? ¿Se escucha o ya perdí conexión? Respecto al examen nivelatorio, ¿qué teoría tendríamos que ver? La teoría, bueno, el ejercicio va a ser similar a este, puede ser que en lugar de estrella este triángulo, puede ser, qué sé yo, más que eso, no sé, que la alimentación en vez de estrella este triángulo, este tiene que poder resolverlo igual, digamos, que se varíen los valores de esto, no va a cambiar. Respecto a la parte teórica, ya les muestro.
Estoy buscando el libro. Bueno, vi que se pasaron la sexta edición. Generalmente, yo tengo la octava físicamente el libro, digamos, la octava tengo la quinta. La quinta es la que conseguí en su momento digital, por eso la uso como referencia, porque generalmente los títulos no cambian. Se agregan cosas, digamos, pero la mayoría que damos, la mayor parte que se da en la asignatura está. Eso está. Para la parte teórica, como les había recomendado la otra vez, me gustaría que lean desde la página 8, leyes de circuitos magnéticos, hasta la 35. Página 8 hasta la 35. Lo que es energía y coenergía magnética tampoco no me interesa mucho. Eso lo pueden saltar si quieren. Si el que lo quiere leer, ya que está, lo lee. No es, creo que es una página o unas páginas. Son 4, por lo que veo. Pero no es lo que me interesa mucho. Lo que sí me interesa es el resto. Sería el 1.3, el 1.5, en específico el 1.5.1, 1.5.2, el 1.5.3 ya de las consecuencias tecnológicas sería la aplicación de los dos anteriores, el 1.6, generalidades, 1.6.2, básico y 1.6.3. Solamente eso les pido para el nivelatorio. ¿Ustedes llegan a leer bien y entender eso? Perfecto, ya están en condiciones, más potencia trifásica, ya están en condiciones de arrancar desde el lunes o desde cuando nos toque los temas ya más importantes del electrotécnica 2. ¿Alguna otra consulta? ¿Cómo sería el examen nivelatorio? A través del aula virtual, generalmente el nivelatorio es el que utilizamos para que todos conozcan la metodología de examen, se vayan adaptando, entonces en los parciales ya no tienen problemas. Va a ser a través del aula virtual. Si mal no recuerdo, son preguntas de selección múltiple o de escritura, no me acuerdo, ya lo vamos a ver. La próxima semana, cuando definimos fecha, les doy más precisiones al respecto. ¿Te parece? Pero en principio, aula virtual seguro. Profe, le consulto, las guías de ejercicios prácticas y todas esas cosas, ¿se puede subir a la aula virtual para ir viendo, para...? Sí, pues, sí. Danos tiempo esta semana, que vamos a ir mirando, a ver si vamos... Viste que eso definimos a veces entre los docentes, al menos con el titular, si quiere que le agreguemos algo, ¿no? O sea, yo estoy a cargo de los trabajos prácticos, pero el que delinea la materia y tiene la decisión final es el titular. Entonces, por ahí danos esta semana de tiempo para definir si se agrega algo más, alguna... Básicamente me te pido tiempo por si el titular me da más indicaciones de actualizar o agregar algo nuevo. Ya después lo subimos, no hay problema. Generalmente lo vamos subiendo guía por guía, o sea, en tiempo real me refiero, lo que quiero decir, que nos subimos las 5 guías de una sola vez, lo vamos subiendo por tema. Por si por ahí queremos introducir algo, nos damos cuenta que faltó algo, digamos. ¿Entiendes? No sé si vos querías solo la guía de la semana que viene o si querías ya la guía completa. Yo lo voy a subir el lunes, pero lo que me interesaría es que ustedes se acoten esta semana en repasar estos conceptos. Si ustedes tienen estos conceptos más la teoría que van a ver el lunes y la práctica de la tarde, de 10 no van a tener ningún problema. No sé si respondí tu inquietud. ¿La presentación de hoy nos puede pasar? Sí, lo voy a pasar. Sí. Eso sí, lo voy a subir ya al aula capaz. Bueno, bien gracias. pueda lo subo. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo no, justo estaba con el grupo cuando usted mencionó eso de MATLAB. ¿Eso vamos a tener clases con otro profesor? ¿O cómo era eso? No son clases, sino básicamente son ejercicios simples que se plantean que tienen que ver con el electrotécnica 2. Por un lado les sirve para el electrotécnica 2 y por otro lado les sirve para tener contacto con MATLAB, para hacer su primer contacto. Ejercicios básicos, sentencias básicas. ¿Por qué? Porque generalmente el de electrónica seguro lo ve en señal de sistema. El eléctrico no lo ve en la carrera
y actualmente MATLAB a nivel mundial es una herramienta computacional muy utilizada. Sería una pena que tengamos egresados que no lo hayan ni tocado, digamos. Entonces, tratando de suplir esos pequeños problemas que detectamos en la carrera, buscamos la manera de, por lo menos lo simple, dar. Lo que yo decía es que van a haber ejercicios con MATLAB, vayan mirando cómo se usa MATLAB en video, descargando la aplicación. Lo que yo decía es que el ayudante alumno es el que le va a corregir sus ejercicios, digamos. Eso nomás. No van a haber clases de MATLAB, sí van a haber consultas de MATLAB. Por ahí, no sé, profe, no me sale esto. Obviamente, yo quiero que ustedes piensen, que aprendan a pensar. Tampoco que el docente piense por ustedes ni el ayudante alumno piense por ustedes. Traten de pensar, pero bueno, si alguna parte se traba, no saben cómo hacer, vamos a estar nosotros para responder esas dudas. Pero quiero que ustedes hagan el esfuerzo primero de pensar. Por eso yo les decía que los primeros 30, 40 días son los más complicados, porque ustedes ya primero tienen que repasar conceptos viejos. Segundo, tienen que tratar de mirar cómo más o menos se usa MATLAB. Tercero, descargar si quieren. Que también tienen que descargar, instalar, que a esta altura en realidad no creo que complica ninguno. Pero tienen que acostumbrarse con el entorno de MATLAB, que es muy similar a Scilab, pero igual, el que quiere, el que dice, no, yo no quiero gastar energía y quiero quedarme con Scilab, y bueno, que se quede con Scilab, pero si es electrónico el año que viene igual va a tener que mutar a MATLAB. Y si es eléctrico, estaría bueno que se acostumbre a usar MATLAB, digamos. O por lo menos que lo haya visto, no acostumbre, perdón, que lo haya visto, que lo haya tocado alguna vez. No sé si eso responde a tu pregunta, pero básicamente eso, ¿no? Sí, profe, muchas gracias. Determinados ejercicios de la guía van a pedir que se resuelva con MATLAB. Además de hacerlo a mano, se va a pedir que se resuelva con MATLAB. ¿Una otra consulta? Por mi parte, ninguna. Bien, como para ir cerrando entonces, ¿qué les pareció la clase? ¿Quieren que vaya más rápido o está bien? Yo no, por eso, como no los tengo en persona, yo no puedo sentir cómo a usted le está yendo, digamos, en el sentido de si me siguen, si se aburren, porque pasa a veces, no sé, es muy básico y se aburren, qué sé yo, hay de todo en este mundo. ¿Qué les pareció así con esa velocidad de clase, por llamarlo así? Para mí sería la clase ideal es esta. O sea, muy buena la didáctica y el ritmo también. No es ni rápido ni lento tampoco. ¿El resto? ¿Por qué? Porque la clase virtual a veces inclusive hasta aburre más que es difícil mantener la atención del alumno en sí. Por eso pregunto, digamos, y no me molesta que me diga, no sé, ni siquiera, ¿por qué te va a enojar si te dice, no, prefiero que vaya más rápido, prefiero que vaya más lento o lo que fuera? No es una crítica, no sé, mala, por así decirlo, sería constructiva. Bien, ¿otra opinión? ¿Todos están de acuerdo? ¿Nadie se opone, digamos? ¿Seguimos la misma metodología? Ah, perdón, en el chat vi que estaban escribiendo recién. Ah, yo ni cuenta me di que estaban escribiendo en el... Es lo que le decía, cuando uno comparte la pantalla, no sé por qué no te notifica el chat. Así que por eso al que respondía yo no veía. Bueno, súper. Que tengan una buena Semana Santa. Nos vemos entonces el lunes, si Dios quiere. Y ahí ya terminaríamos lo que es una bobina en corriente alterna, corriente continua. Y vamos a empezar ya con transformadores. Así que bueno, nos vemos el lunes. Y repito, buena Semana Santa para todos. Aprovechen para ganar tiempo en algo, vean, qué sé yo, video, lean algo. Tampoco es para que se estresen demasiado, porque recién terminaron las mesas, supongo que muchos están cansados, digamos. Pero por lo menos vayan en un tiempito libre, miren media horita, una horita, digamos, es suficiente. Así que hasta luego para todos. Nos vemos. Okay. Buenas noches. No, profesor. Estamos. Chau, chau. Profe, feliz Semana Santa. Chao. Hasta luego. Hasta luego, Guinero.